Una vez más, con afectuoso saludo en el nombre del Señor, agradeciéndole a nuestro Dios por permitirnos tener este tiempo, un tiempo en que podemos meditar de su palabra, un tiempo en el que podemos tratar de entender un poco más lo que Él nos quiere enseñar por medio de los textos bíblicos. Siempre gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder, a pesar de la rebelión con la que nosotros nos comportamos con el Señor, el pecado que tenemos frente a Él, a pesar de no ser dignos, a pesar de no tener ninguna cosa buena. Pero por la gracia de Cristo podemos nosotros sentarnos en un tiempo, abrir su palabra, leerla, estudiarla y tratar de entender esa mente de Dios, esa mente perfecta, esa mente eterna del Señor, que ha entregado ese plan maravilloso de salvación para la humanidad. Gracias por todo este tiempo que el Señor nos ha permitido tener, varios meses ya, un año un poco más con este estudio del Apocalipsis, a través de estos videos ya casi un año también. Y toda la gloria al final de cuentas será siempre para nuestro Dios. Estamos hoy ya empezando el capítulo 19 de este libro del Apocalipsis, estamos casi por finalizarlo. Aunque estos últimos capítulos, especialmente este 19, nos tomará varias lecciones. Como algo lo anticipaba la semana pasada, hubo un capítulo en realidad de los más maravillosos de la Biblia, un capítulo de los más hermosos y más esperanzadores que nos ha dejado la palabra de Dios. Un capítulo que nos hace mirar más allá de lo que hoy somos, más allá de nuestra imperfección, nos hace mirar más allá de nuestro pecado, nos hace mirar a un Dios de gracia, un Dios de amor, a un Dios soberano, a un Dios que cumplió todo exactamente lo que prometió. Un Dios que reafirmó su palabra fiel por medio de la acción de Cristo en la cruz, por medio de la acción perfecta de Jesús, por medio de su vida entregada allí en la cruz y por medio de su vida eterna. No solamente se quedó en la cruz, no solamente se quedó en el sepulcro, sino que Él mucho más allá vuelve por su pueblo y lo hará en gloria, a diferencia de su primera venida. Estamos ya entrando al periodo final de lo que es toda esta historia que estamos llevando. En el capítulo 18 concluimos ya lo que es este periodo de la tribulación. Y si hacemos una pequeña retrospectiva, miramos para atrás un poco, recordaremos que el plan diseñado por Dios fue para preservar a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de convertidos, salvos, no de edificios, no de locales, sino de personas que decidieron recibir a Cristo en su corazón. Cada uno de los que hemos tomado esa decisión formamos parte de la iglesia de Cristo. Somos un punto de la iglesia. Ahora, el plan, les decía, de Dios fue preservar a la iglesia, y así lo hizo. Como recordamos en los primeros 3 capítulos, miramos la presentación de Jesús ante Juan para esta revelación ante el Apocalipsis. Luego observamos las cartas de estas 7 iglesias de Asia, en las que priorizaba el Señor una reprensión o un consejo para que la iglesia retorne a su línea de adoración primaria. Como le decía en la iglesia de Éfeso, no dejaste tu primer amor. Y eso fue lo que se recalcó en el resto de iglesias, ¿no? Un mensaje de arrepiéntete, un mensaje de rectifica tus obras, vuelve a las primeras obras, un mensaje de tratar de volver a la comunión. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado este mensaje, porque el tiempo cada vez más se acerca a su final. Y así será. Al final del capítulo 3, la iglesia será arrebatada, sucederá el rapto de la iglesia. Recalco una vez más, hablo de iglesia, la gente salva, no hablo de edificios, porque muchos que se congreguen en un templo no serán arrebatados, porque quizás solo fueron oyentes o quizás solo fueron asistentes. Cuando hablo de iglesia, hablo de la gente que en realidad tuvo un compromiso de aceptar a Cristo, y al final del capítulo 3, la iglesia, el pueblo que tiene a Cristo en su corazón, será arrebatado. En el capítulo 4 y 5 hablábamos de esta iglesia mismo que
participará en esa celebración allí en el cielo, no en esa adoración eterna al Señor. Solamente que el Cordero es digno. Recordemos, el Cordero es el único digno de abrir ese libro que tenía esos 7 sellos. Sí, pues y ahí, hasta el final del capítulo 5 se concluyó con lo que es la iglesia. No se volvió a mencionar más en el capítulo, desde los capítulos 6 hasta el 18, no se habló de iglesia. Por lo tanto, está clarísimo que la iglesia ya fue llevada. Muchos dicen que la iglesia pasará la tribulación. Muchos dicen que la iglesia tendrá que pasar este sufrimiento y tendrá que pasar ese castigo. Totalmente descartada esa teoría, que no sé de dónde se la sacaron, pero por obvias razones, si Jesús entregó su vida en la cruz fue para que la iglesia no tenga que pasar la tribulación. Y obviamente en el mismo relato del Apocalipsis nosotros miramos que desde el capítulo 6, insisto, hasta el capítulo 18, perdón, que terminamos la semana pasada, nunca se mencionó la palabra iglesia y nunca se habló algo referente a la iglesia, porque la iglesia está en el cielo, o estará en ese tiempo en el cielo. Por lo tanto, es seguro, segurísimo que la provisión de Dios para su pueblo, para su gente salva, es clarísima. O sea, no tendría ningún sentido de Jesús haya entregado su vida en la cruz y pasado el sacrificio cuando al final de cuentas la iglesia tendría que pasar por tribulación. No tiene ningún sentido. La iglesia vuelve a aparecer en la escena en el capítulo 19, cuando Jesús regresa por segunda vez. Y esto lo he hecho varias veces en estos videos, una distinción y una diferencia. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. El arrebatamiento es cuando, lo que relata Pablo en Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, cuando él dice que en un abrir y cerrar de ojos desaparecerá la iglesia. En cambio acá, ya la iglesia, después de que estuvo gozándose en el cielo y no pasó el tiempo de los 7 años de la tribulación, Jesús vuelve. ¿Pero para qué vuelve? Para tomar su trono de gloria y sobre todo para juzgar, para empezar aquellos juicios, principiando por Satanás mismo, por su anticristo y por el falso profeta, y luego con aquellas personas que jamás aceptaron a su nombre, con aquellas personas que aún con tantas oportunidades que el Señor ha dado, inclusive en el mismo tiempo de la tribulación, no aceptaron. Y es una avenida diferencia, ¿no? Como fue este caballo, recordemos, de este jinete del caballo blanco del Apocalipsis 6, ¿no? Que hablaba de alguien que venía a traer aparente paz, ¿no? Pero totalmente fue lo contrario, porque el anticristo trajo una paz pasajera, pero luego se mostró tal y cual es. En cambio, cuando se relata aquí en el 19, habla de este jinete del caballo blanco, todo victorioso, todo glorioso. El verbo de Dios, dice, es el Rey eterno, Jesús. Ahora, hay que tener claro esto, como insisto, ¿no? De qué es lo que sucederá acá. Terminó la tribulación, terminaron esos 7 años de la tribulación, terminó todo este periodo de castigo de Dios para la humanidad condenada. Pero también en ese tiempo, a pesar del castigo, en medio de todo esto hubo gracia, ¿no? Los 144,000, los 2 testigos, el anuncio de los ángeles, inclusive, que decían arrepiéntase. Juzgó a Babilonia al final, juzgó a esta nación que representaba idolatría, que representaba perversión, que representaba toda la malicia que se puede encarnar en un pecado. Principalmente juzgó a esta nación por siempre quererse igualar a la misma autoridad de Dios. Nada ni nadie está sobre él. Ni el más grande rey, ni el más grande emperador, ni el más gran imperio, nada de nada se asemejará a su gloria y a su gracia. Ahora, empieza el capítulo 19 como lo que siempre empieza cuando hay una escena que viene del cielo, ¿no? Es imposible que cuando se observe la gloria de Cristo no haya adoración, no haya cántico. Y eso pasó en los capítulos 4 y 5, ¿no? Que la adoración era continua, ¿no? Cada que asomado en escena el cielo hay adoración, hay cánticos, pero hay una palabra que se destaca aquí que quizás en las otras adoraciones no se notaba, y es la palabra aleluya. Es como que se hace recurrente en esta primera parte del capítulo 19
una palabra que llama mucho la atención, ¿no? Porque la palabra aleluya es aleluya en cualquier idioma. Y si cualquiera de nosotros habla con algún creyente norteamericano, pues a pesar de que ellos hablan otro idioma, le van a decir aleluya. Si habla con un creyente europeo en su idioma, en su dialecto, lo va a decir aleluya. Es llamativo esto, ¿no? Que una palabra haya sido traducida de la misma forma a todo idioma. La palabra aleluya tiene un significado muy importante, ¿no? Que es alabada a Jehová. Significaría literalmente la palabra aleluya. Pero aquí, en los primeros 6 versículos que miraremos ahora, se detallan 4 aleluyas. Y es como que cada aleluya diferencia una estrofa de cada parte de este texto. Y que sobre todo denota algo de lo que es la autoridad de Dios. Quién es Él y por qué hay que adorarle a Él. Y empieza el versículo 1. Cambia radicalmente la escena. Recordemos al final del capítulo 18 hablaba de qué? De que la gran ramera fue juzgada por todas las obras que había cometido. Y se salta por completo y inclusive en los títulos de la mayoría de versiones dice alabanzas en el cielo. Cánticos en el cielo. Versículo 1 dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Aquí está el primer aleluya. Pero, ¿de dónde viene esto? Dice, una gran voz de una gran multitud en el cielo. Nuevamente refiero a esto, ¿no? En el cielo, una gran multitud. Obviamente que será una gran multitud porque está hablando de todos los redimidos, los ángeles y de todo lo que habita en el cielo en ese tiempo. Una gran multitud en el cielo. ¿Qué decía esta gran multitud? Empieza, ¿no? Aleluya, es decir, alaben a Jehová. ¿Por qué hay que alabar a Jehová? Porque Él es el que ha dado la salvación, porque Él es el que merece la honra, la gloria y tiene todo el poder. Todo es del Señor Dios nuestro, dice. Solo de Él. Aunque a veces pensamos, muchas veces llegamos a creer de que decimos esto es de tal persona, no sé, este río es de este país, este valle pertenece a esta región, etcétera. Todo es de Dios. Dice aquí claramente que la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Del Señor Dios nuestro. Todo es de Él. Entonces a veces nosotros nos preocupamos por cosas que ni siquiera nos pertenecen, porque al final de cuentas el ser de Dios, la autoridad, Él sabrá cómo manejar cada situación. Pero ¿qué más dice aquí en este primer aleluya? Además de tener todo, dice, es justo, porque dice que sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son verdaderos y justos. Es decir, como que resumiendo lo que pasó antes. Por eso cuando empieza aquí esta parte dice, después de esto. ¿Cuál es el esto? La tribulación. Después de la gran tribulación, dice ahí no, se escuchó ese cántico. Y hablaron del poder de Dios y también dice que Él es justo porque sus juicios son verdaderos, dice. Él no juzgó a nadie o no juzgará a nadie por rencor, por desquite, por venganza, no nada que ver. El juicio que Dios dará a la humanidad será justo porque será de acuerdo en lo que cada uno de nosotros se merezca. Allí yo no podré decir, Señor, es que tú sabes que sí, yo buena nota era, buena persona, yo sí hacía cosas agradables. De vez en cuando me desviaba un poquito por allí, pero tú sabes que sí, sí era buena persona. Entonces a mí no me juzgará por ser buena persona, me juzgará por una sola razón. Porque si tengo o no tengo a Jesús en mi corazón. Eso es todo. No habrá nada más que inventarse allí, pues ya, el juicio está hecho. Y dice que los juicios son verdaderos y justos, dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Un justo juicio contra la gran ramera, porque además de derramar sangre, llenó de idolatría la tierra. Miremos el segundo aleluya. Versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya. Es decir, alaben a Jehová porque, dice, hablando de la gran ramera, el humo de ella sube sube por los siglos de los siglos. El humo de ella. Es decir,
justo que estamos hablando demuestra que el pecado, como decía Pablo en Romanos, trae la muerte. Y conjuntamente con aquellas personas que siguieron espiritualmente, llamémoslo así, ¿no?, a Babilonia, con una vida de idolatría, con una vida de pecado, con una vida de falta de arrepentimiento, de falta de confesión, lo mismo sucederá con aquellas personas. Serán juzgadas. Miremos el versículo 4, el tercer aleluya. Dice, los 24 ancianos, y vuelven a aparecer en escena estos 24 ancianos que, como hablábamos en el capítulo 4, es como que es una representación de lo que es la gente, los redimidos, los salvos, ¿no? Un número simbólico que representa algo lleno, algo completo. Dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aquí, a diferencia de los otros dos aleluya que le precedieron, añade un amén. La palabra amén, como es muy conocida, es una palabra que significa afirmar, corroborar, comprobar algo. Por eso cuando uno termina la oración dice amén, es decir, como decir, así es, así se cumple, así se haga. Estoy confirmando lo que estoy diciendo antes. Por eso cuando uno dice amén debe pensar que en realidad tiene que hacer eso, porque está confirmando. Es como decir, te aseguro que lo voy a hacer. Es que digo, Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría, no sé cómo, no sé cuánto, ayúdame en esto. Y digo amén, entonces así tiene que ser. Y aquí dice el texto que al final dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿Le adoran por qué? Por su poder, por su grandeza, porque dice estaba sentado en el trono. Nadie está sentado en ese trono celestial, sino solamente Dios, y por obvias razones Jesús también. Adoraron y dijeron amén, aleluya. Estamos viendo el tercer aleluya, el tercer alabad a Jehová. Miremos el cuarto, versículo 5, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Complementa este tercer aleluya, ¿no? Dice, no solamente quedémonos con esto, sino continuemos alabándolo, dice en otras palabras. Porque dice aquí, salió una voz, dice, del trono, que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos sus siervos, dice, sin excepción, alábenle a Jehová. Y se cumplirá esa palabra que decía en Filipenses, que toda rodilla se doblará. Nadie quedará exento de la adoración a Jesús. Nadie quedará a un lado de reconocerle a Él la autoridad divina que tiene. Aunque ahora lo nieguen o digan negarlo, aunque ahora nieguen aceptarlo, aunque ahora le hagan burla al nombre del Señor, en algún momento aquellas personas que hoy le están negando doblarán su rodilla y reconocerán quién en realidad tiene toda la autoridad. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, cuarto aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cómo lo detalla? ¿Cómo introduce para este cuarto aleluya? ¿No? Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Imaginémonos ese cántico tan poderoso que será, ¿no? Si uno tuvo la oportunidad de estar quizás al lado de una cascada o al lado de un río, uno escucha que la fortaleza, ¿no?, del mar, por ejemplo, las olas cuando pegan así en la noche, que no hay mucha bulla, se escucha bien fuerte ese sonido, ¿no? Imaginemos, como dice, que es un sonido tan grande como el estruendo de, no dice de agua, dice de muchas aguas. De muchas aguas, dice, y como la voz de grandes truenos, dice. Imaginémonos qué portentosa será esa voz, qué fuerte será esa voz de esa adoración, ¿no? Y con toda la fuerza dirá, aleluya. Aleluya dirá. Y dirá durísimo, dice, porque a Juan le llamó la atención eso, una voz muy fuerte, como truenos, dice, como muchas aguas. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. El Señor, dice, pero miremos los adjetivos con que se refiere aquí, ¿no? Dice el Señor, es decir, el dueño y poseedor de todo. La palabra Señor significa eso. Porque el Señor, dice,
nuestro, eso es interesante, ¿no? Posesivo, ¿no? No dice el Señor tu Dios, como muchos dicen, ¿no? El Señor nuestro Dios, es decir, hay que hacer esa pertenencia de que Dios es parte de mi vida. Señor nuestro Dios, un adjetivo calificativo, dice todopoderoso. O sea, no es solamente poderoso, sino es todopoderoso, que tiene todo el poder. Al final de cuentas, nadie ha tenido este título y nadie ha osado llamarse así, todopoderoso, solamente Dios, solamente Jesús, porque realmente en Él, en Jesús, está todo el poder. Dice, nuestro Dios todopoderoso, ¿qué hace? Reina. O sea, no es que solamente tiene todo el poder, sino que gobierna todas las naciones. Y así se hace como que una apertura de lo que es esta parte final, ya no, cuando el Señor empezará a juzgar. Pero ya juzgar no como los juicios anteriores de castigo, sino ya juicios definitivos. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta dónde estamos parados. Porque Pablo lo dice claramente, ¿no? El que piense que está firme dice, mire, que no caiga. Es lo único que tenemos que tener claro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, si realmente está Cristo, si no lo está, ¿de qué lado estamos? Esto está muy próximo a terminar. Nadie sabe si puede ser en fecha corta o en una fecha muy larga, pero dados los acontecimientos citados últimamente, parecería que la venida del Señor está muy cerca. Veía las noticias en esta semana, muchos acontecimientos impensados hace unos años atrás que están sucediendo. El mundo se está convulsionando cada vez más y es como que digamos un tiempo ideal para que el anticristo venga y asome, ¿no? No le estoy afirmando, estoy dando una hipótesis, pero al final de cuentas el Señor volverá. Nadie sabe cuándo, por eso hay que estar preparados. El Señor retornará por su pueblo y dirá, como decía una de sus parábolas, tú acá, porque tú sí me seguiste, tú sí me reconociste, tú al otro lado, porque a ti no te conozco, no sé quién eres. Que nosotros estemos seguros de que cuando el Señor venga nos diga, ven, hijo mío, aquí estoy. Entra aquí en la presencia mía y celebra conmigo el triunfo que tengo. Que eso sea lo que nos diga, que cuando sea el arrebatamiento, no digamos, ¿y qué pasó con todos? ¿Dónde están? Sino que digamos, yo estoy acá contigo, Señor. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Que si en este momento cualquier persona que está mirando este video, entienda que esto no es casualidad. Todo es plan de Dios y el Señor quiere reconciliarnos con Él. Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos estamos mirando en una próxima oportunidad para continuar con este capítulo 19 que es maravilloso.